Bienvenidas, esto es Poco Ortodoxas. Es un programa que hacemos 3 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana a las 20 horas por Radio El Informante, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonio Gerbaji. Buenas noches, Anto. Hola. Y con Ana Laura Jaruf. ¿Cómo estás, Ani? Hola, buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida. Bueno, para la consigna de hoy les vamos a contar sobre una cara de la economía no tan conocida, porque nosotros los economistas no somos solo dólar, inflación, pobreza y todos estos temas angustiantes que escuchamos todos los días, sino que hay una rama de la economía que se dedica a medir la felicidad. Y no de cualquier manera. De hecho, hay un reporte global de felicidad que se publicó, por ejemplo, en marzo de este año, con los datos del 2019, que ubica a Buenos Aires en el puesto número 57 del ranking de ciudades felices, detrás de otras ciudades latinoamericanas como Santiago, Quito y Montevideo. En el puesto número 1 se lo lleva Helsinki, en Finlandia, y que suele ser cabeza de ranking. Sí. No, porque me llama la atención, porque yo había visto otros rankings en donde Buenos Aires estaba primera en las ciudades latinoamericanas, o incluso Finlandia, que varios la tenemos como un país deprimente y triste que figura en el puesto 1. ¿Cuáles son las variables que toma en cuenta este reporte para hacer esta determinación? ¿Cómo es que se mide? Bueno, se llama, para empezar, el World Happiness Report 2020, porque es cierto que hay muchos, y entre las variables que se tienen en cuenta para armar este ranking, además de, por ejemplo, el ingreso per cápita, que es el PIB per cápita de los países, hay algunas estimaciones sobre la confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones, la confianza que tienen los ciudadanos entre sí, y también el grado de cobertura de los estados de bienestar, como variables importantes. Y otra cosa que está buena aclarar es que el reporte pregunta a los ciudadanos cuán felices se autoperciben. O sea, es algo a tener en cuenta porque es muy relativo cuán feliz sos. Tal cual. Eso es verdad, y la gente porteña es medio gruñona en ese sentido, siempre estamos como capaz viendo cosas malas de nuestra propia ciudad. Puede ser. Somos un poco nostálgicos, también se dice. También. Así que por ese lado no me sorprende. Pero obvio que todo va a depender de las variables que la gente que hace el ranking elige. Y tu comentario de la felicidad me hizo acordar a Bután. No sé si alguna vez escucharon hablar de este país. Es muy chiquito, se encuentra entre China e India, ahí por el Himalaya, y tiene la reputación de ser el país más feliz de la Tierra. Tranquila reputación. Parece que hay que ir a Bután para ser feliz. Pero esto se debe a que Bután tiene su propio índice para medir su National Gross Happiness, que es lo que reemplazaría en este país al PBI, porque Bután no cree en el PBI y la medición del PBI, sino que para Bután dice que lo más importante no es medir el producto del país, sino que la felicidad de su población. Quiero hacer un comentario, porque cuando estoy investigando vi que Bután recibió muchas críticas porque su rechazo hacia el PBI como indicador del desarrollo en el mundo no es muy bien visto, y si bien es un país que se preocupa mucho por el cuidado de la naturaleza, parece que con la desigualdad no le fue tan bien. Así que hay que poner el ojo y podemos hacer un programa para hablar de esto. Es interesante porque entonces lo primero que estamos viendo es cómo los economistas queremos medir una felicidad que aparentemente no se mide a través de indicadores económicos, por lo que estoy viendo. Y la verdad que los economistas siempre inventamos fórmulas para todo, ¿viste? Hasta para la felicidad. Tenemos funciones para Aparte, y me voy a poner a filosofar, porque yo tengo este debate con mucha gente, porque soy una persona muy profunda. ¿Y qué es la felicidad? Es un momento... A ver, quiero saber ustedes qué opinan. ¿Es un momento de la vida? ¿Son varios momentos? ¿Es un estadio final al que uno se llega? Es decir, una vez que uno llega a ser feliz, ¿se queda ahí
o hay posibilidades de volver a ser infeliz? Les pregunto a ustedes qué opinan. Y los budistas, viste que me parece, ya se metían con la religión, pero... No, vos, decime vos, no los budistas, creo que me digas vos. Y no sé, yo no estoy segura. Yo siento que en algunos momentos fui feliz, en este momento de mi vida creo que soy bastante feliz, pero bueno, no sé, es muy difícil. O sea, como que son momentos. Para mí, acá las mato con esto, para mí la felicidad es una actitud. Porque... Bueno. Ay. No dieron, pero ni por ser. Claro. Bueno, pero para mí, o sea, no existe la vida sin ningún tipo de tristeza o de mal momento. O yo creo que tenemos que aceptar que la vida viene con eso. Y ser felices es una actitud en el sentido de levantarnos de esos malos momentos, de saber que como que van a pasar e intentar ser felices igual. Pero vos podés tener un mal momento y en ese momento obviamente no te sentís feliz y bueno, eventualmente lo superás y volvés a ser feliz. O vos decís que igual sos feliz a pesar de ese mal momento que estás viviendo en ese momento. Para mí yo creo que sos feliz o menos si felicidad. no abandonás, claro. Porque capaz que ser feliz puede ser un poquito, qué sé yo, como que podés ser feliz y ser más feliz en algunos momentos y menos feliz, pero no dejar de ser feliz también. ¿O no? No sé, claro, por eso les pregunto. Por ahí no sos... No, lo que digo es que por ahí en ese momento no sos feliz, pero tenés la convicción o la actitud de, bueno, esto no va a impedir que en un momento lo sea, ¿entendés? Como, no sé si la palabra es trabajar para ser feliz, pero nunca perder de vista. Claro, pero entonces son eso. Momentos. O sea, podés ser feliz en un momento porque X cosa te está pasando y después te pasa algo feo. ¿Qué es un momento? ¿Es algo que dura cuánto también? ¿Cuánto dura un momento? Nah. Bueno. No sé, estamos a Bueno. Paren, porque este programa era de economía y estamos convirtiéndonos en Claudio María Domínguez pronto. Así que por favor, paren, porque esto se está descontrolando. Perdón, podemos lanzar pregunta a nuestros oyentes, por favor. ¿Qué es para ellos la felicidad? Por favor, necesito saberlo. Por supuesto, es la consigna de hoy. Y para que esto no se nos vaya al programa de Claudio María Domínguez, les vamos a traer, por supuesto, datos y pensamiento económico, porque no somos las primeras en flashear qué es la felicidad, sino que es una preocupación económica desde hace mucho tiempo, que más o menos nosotros, yo por lo menos puedo rastrear en los utilitaristas. Es como los orígenes del pensamiento económico, se los debemos a estos pensadores que intentaron modelar la felicidad allá por el 1700 y que se llaman Bentham y su discípulo John Stuart Mill. Son dos pensadores que en realidad no nos dieron una dimensión concreta de qué es la felicidad, como les marcábamos antes, las variables del ranking mundial de felicidad, sino que dijeron, bueno, nos dieron un principio rector. Lo bueno es lo útil. Lo que nos sirve nos da felicidad y por eso se le llama utilitaristas. Y cabría preguntarse un poco, ¿útil para qué? Porque en este esquema como que no hay felicidad sin propósito, ¿no? Y ahí me duele y me hace contradecir porque digo, ponerle nuestras mascotas son útiles y no, la verdad que yo siento que nos dan felicidad. Yo tengo una chinchilla y me da muchísima felicidad y yo no creo que sea útil en mi vida, digamos, aparte de darme felicidad. No sé qué hace, o sea... ¿Útil para qué? O sea, ¿qué es útil? ¿Qué hace? No sé. Bueno, un poco esto viene a colación de que Mill, por ejemplo, era contemporáneo de David Ricardo en Inglaterra del 1800 y en ese momento en Inglaterra se estaba dando toda una batalla en la Cámara de los Comunes y en la sociedad también entre burgueses, que eran los nuevos capitalistas, y los nobles. Porque los burgueses eran productivos porque generaban capital y los nobles se dedicaban un poco a vivir la vida, a gastar el dinero que les proporcionaba la renta de la tierra sin fines productivos. Entonces
creo que viene un poco por ahí la definición de Stuart Mill sobre lo que es la felicidad. Y también cabe mencionar un datito de color, que esto, los pensadores, los utilitaristas, eran muy adeptos de la libertad también, que por ahí y lo que les voy a contar puede sonar raro, conociendo a nuestros libertarios acá en Argentina, que están bastante asociados a la falta de, no sé, muy asociados a los antiderechos o a los terraplanistas. Bueno, esta gente tenía muy en estima la ciencia y estaban en contra de el Estado patriarcal, por decirlo de alguna manera. De hecho, Mill militaba el sufragio femenino. En el 1800 escribió un libro sobre los derechos de las mujeres. Y si nosotros nos ponemos a pensar que acá en Argentina recién votamos en 1947, tenemos que, la verdad, sacarnos el sombrero ante estos utilitaristas. Sí, muy, muy avanzados. La verdad que sí. Pero bueno, la verdad es que yo me quedo con lo que vos decís, Santo, para repensar si lo útil es lo único que reporta felicidad, qué pasa con, por ejemplo, con el deseo, más allá de esta disputa entre lo productivo y lo no productivo. Queremos saber a ustedes, oyentes, también qué les reporta felicidad. ¿Y qué vamos a ver? No sé. Bueno, hay un montón de cosas, no se lo pierdan, porque en el tema de la semana vamos a estar hablando del nuevo proyecto de ley para crear un sistema nacional de cuidados que se está armando, que están delineando los principales focos que nos va a estar contando Ani. Y para el Abrohilo, obviamente vamos a estar hablando de Twitter y Donald Trump en el marco de las elecciones de Estados Unidos, porque hay un montón de tela para cortar. Finalmente, para la entrevista vamos a recibir a Lucía Caballero para hablar de deuda desde una perspectiva feminista. No se lo pierdan. Bueno, y en el tema de la semana, en consonancia con la entrevista que vamos a darles en el segundo bloque, vamos a hablar del anteproyecto que está elaborando el gobierno para crear un sistema integral de cuidados. Esto fue noticia durante la semana pasada. Es una iniciativa que tiene que ver con la idea de que la desigualdad en los cuidados está en la base de la desigualdad de género, motivo por el cual especialistas en el tema sostienen que debe tratarse este tema desde una perspectiva feminista. No por nada son todas mujeres las que van a escribir este anteproyecto. Y bueno, como para contextualizar un poco, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tareas de cuidado? Son aquellas asociadas a actividades domésticas como hacer las compras, cocinar, la limpieza del hogar, la atención de los niños, niñas, personas mayores o con discapacidades que requieren apoyo, y también la coordinación de horarios y traslados, tareas comunitarias, lo que sea el médico, escuelas, el cumpleaños. Y entonces uno dice, bueno, eso me imagino que todos hacemos un poquito de todas estas tareas todos los días, tengamos o no hijos. ¿Qué se podría legislar? O sea, ¿qué es lo que está buscando el anteproyecto? ¿Qué es lo que quiere legislar? Bueno, sería la provisión pública de servicios de cuidado para primera infancia, personas mayores y con discapacidad, políticas para que los hombres tengan mayor responsabilidad para realizar las tareas de los cuidados, políticas para que las tareas de cuidado sean reconocidas como un trabajo, y también políticas de protección social para las personas que cuidan. Esto me hace acordar a que hace no mucho salió una medición de lo que es las tareas de cuidados, cuánto ocupan el PBI, que si bien no se paga, hubo una comisión dentro del gobierno que analizó más o menos cuánto se le aporta al PBI de este tipo de cuidados, dado que muchas mujeres pasaban quizás 6-7 horas, era el promedio más o menos de lo que recuerdo, que pasaban haciendo este tipo de tareas. No sé qué opinan ustedes de esto de políticas para que los varones tengan mayor responsabilidad para realizar las tareas de cuidados. ¿Cuáles podrían ser esas políticas? Porque las veo como medio difíciles de controlar, ¿no? Quizás de información y de visibilización. A mí, más que política, lo que se me viene a la mente es la propaganda esa de No me ayudes, que, a ver, te llama por lo menos a cuestionar, o quizás hay mujeres que ni siquiera se lo cuestionan y hacen las tareas sin pensar. Sí. ¿Cómo es la publicidad? Así la recordamos. Yo no me la acuerdo, por ejemplo. Es una... Bueno,
primero quiero recordarles a nuestros oyentes que hablamos de publicidad y feminismo en el programa de Melanie Tobal y los invitamos a que lo vayan a escuchar, que mencionamos. De hecho es la creadora de esta campaña. De esta propaganda, así que vayan a escuchar ese programa. Y la propaganda en sí, creo que es de Magistral o Mr. Músculo, no sé, que ya de por sí tenían publicidades muy machistas. El Mr. Músculo, siempre la mujer fregando y cae el Mr. Músculo a solucionar todo, pero no. Bueno, esta publicidad es un chico que le dice, ¿te ayudo? Y la mujer le dice, no me ayudes. No es que me ayudás y que es mi tarea lavar los platos, sino que tiene que ser compartida la tarea. No es que me estás ayudando a mí porque es mi responsabilidad. ¿Se entiende lo que sí. Entiendo, pero bueno, qué trabajo, ¿no? De construir eso. Y bueno, claro. yo creo que es una política. Yo creo que si, claro, yo creo que si alguien me dice te ayudo, no lo hubiese pensado con tanta cosa como me lo estás comentando vos. O sea, no, tenés razón, pero como que uno dice, sí, le dice. Yo le diría sí, dale. No, yo le revoleo el plato por la cara. Pero sí, no, ¿qué ayuda? No. Es hacer la parte que te toca también. Pero es algo que, es cierto lo que dice Ana, no se charla mucho. No sé si ustedes se dieron cuenta de que uno va haciendo en el día a día y no es que hay un momento donde nos sentamos a charlar, bueno, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer aquello otro, ¿no? Cómo nos repartimos equitativamente las tareas. Paloma Boxer hizo una columna sobre esto y la verdad que es complicado, es una guerra capaz en algunas casas, no quiero hablar de la mía en particular. Voy a sacar los trapitos del sol. Voy a sacar los trapitos. Sí. A mí te escucho hablar y me da miedo. Te escucho hablar y digo, lo que debe ser ahí. Venga agarrando enviando. No. Pará, ¿está amordazado? ¿Está amordazado? Queremos saber su opinión. No está. A mí me da, aparte soy una persona que si no es 50-50, ya me enojo. O sea, soy una persona que le gustan las cosas demasiado... No me gustan las injusticias, digamos. No quiero hablar de mi vida privada. Pero no. Sí querés. ¿Qué? No, pero sí, digo. No, pero sí. No, bueno. Pero lo que sugería Paloma Boxer, voy a salir de este terreno pantanoso, es, por ejemplo, si tu casa tiene dos ambientes, bueno, un ambiente se ocupa uno, otro ambiente se ocupa el otro, uno de la cocina, uno del baño, bueno, así. Claro. Y si las cosas no están claras quién se ocupa, no se ocupa nadie. O se ocupa la persona que más le molesta la mugre. Así que... Tengo una pregunta ahí, porque creo que ya lo hemos debatido acá una vuelta. Sí. Pero, por ejemplo, yo me ocupo de un ambiente y el otro del otro. Pero, ¿qué pasa si cada uno también supongo que tiene sus tiempos, ¿no? Porque quizás yo me quiero ocupar el lunes y el otro prefiere esperarlo al fin de semana porque tiene más tiempo o lo que sea. ¿Ahí está todo bien o no? Porque yo con los tiempos soy un poco rompe también, voy a reconocerlo. A ver, ¿cómo? Bueno. No entendí bien. Claro, por ejemplo, cocinamos y la verdad que dejar las cosas para el otro día me resulta molesto. A mí también. Yo soy una persona que no le gusta que los platos queden sucios, tal cual. Pero puede pasar que al otro día, mirá, lo voy a lavar, pero mañana, no me hinches. Eso me molesta. A mí ya sé. Bueno, hay que aprender a ceder también un poco, ¿no? Porque también es cierto que si uno hace y resuelve todo, el otro no tiene un espacio para resolver nada. Igual yo las entiendo, a mí también me pone un poco nerviosa, pero algo que está bueno de pensar es cómo se sostiene el conflicto, porque esto que ustedes dicen, bueno, a mí no me molesta que esto esté desordenado, porque eso sale mucho, es un argumento que sale un montón, a mí no me molesta tanto como a vos. Bueno. Esta charla ya la hemos tenido, esta charla. Ana tenía una postura medio radical, que decía que si te molesta más, lo limpias vos. Bueno. Y yo estoy re en contra de eso. No, yo ¿sabes qué? Eso es verdad. Yo he llegado a escribir en un pizarrón. No voy a ventilar todo. Pero no. No. Pero no estoy de acuerdo. Y eso me parece una técnica para no hacer. Así bueno, a mí lo que me parece súper... Sí, perdón. Antes de cerrar, porque sigo con la misma duda, ¿cómo se implementaría una política para que un varón tenga más responsabilidad? ¿Cómo hacemos para que haya una... O sea, porque esto estamos hablando de una cosa que uno se organiza dentro del hogar, pero ¿cómo hacemos para que eso venga como una política de Estado? ¿Cómo es eso? Educación y concientización. Para mí, educación y concientización.
creo que es un buen Bien. paso como esta propaganda. Sí, totalmente. Para empezar por ahí. Porque lo que está en el fondo de todo esto son estereotipos de género. Y ya con tener una conversación y charlarlo y poner como en duda esas cosas que nos vienen dadas desde la afuera, es un montón. Y creo que la publicidad o el cambio de los estereotipos puede abonar a que eso suceda. Tal cual. Creo que va por ahí. Bueno. Pero bueno, ya nos enteraremos cuando salga la ley. Vamos a estar atentas para traerlo al programa. Y si quieren, después de esta ventilada, pasamos para el abro hilo. ¿Les parece? Me parece bien, y antes de cerrar, la próxima queremos el testimonio de Facu en el programa, espero que no te moleste. Me molesta. Hay que escuchar las dos voces. Cerramos. Bueno, saliendo de esos temas ríspidos, nos vamos a meter en otro. En el abril de hoy vamos a hablar del resultado de las elecciones de Estados Unidos. Algunos creerán que es resultado definitivo, otros como Trump no, porque todavía dijo que no reconoce la derrota, pero bueno, ¿cómo tardaron los resultados en conocerse? La verdad que estábamos días y días sin conocer quién era el ganador. Me parece que en Argentina hasta funciona mejor el sistema electoral. Pero bueno. Sí, yo me quedo con el sistema electoral de acá, ¿eh? Sí, ni hablar. La verdad que bien, puntito para nosotros. Pero sí, las redes sociales en esta espera jugaron un rol central. Esta elección fue histórica, fue la que más votos tuvo en la historia del país del norte y muy reñida, fue cabeza a cabeza, por eso también tardó tanto en conocerse las elecciones. Donald Trump, como ya les conté que no acepta la derrota, denunció fraude por la red social, por Twitter, y también pidió que se cuenten de nuevo los votos, dijo que iba a la Corte Suprema y tuiteó: yo gané esta elección y por mucho. Tranqui, o sea, afirmación definitiva. A lo que Twitter tiene como un compromiso contra las fake news, pero abajo del tweet de que ahora es presidente de Estados Unidos, digámoslo, por más que haya perdido, sigue siendo presidente. Abajo le puso una leyenda. Sí, abajo le puso una leyenda al tweet que decía que como que no era muy seguro la fuente del tweet y que era fake news a lo que estaba tuiteando el presidente. Así que ya tiene una... No, sí, y parece que programas de Estados Unidos también lo sacaron del aire, creo que CBS, algún programa de esos. Así que el cuarto poder, como se llama la prensa, ahora también está sumado por la red social, está bastante en contra del presidente. Ya le soltaron la mano también los de su partido. Sí, de hecho George W. Bush ya felicitó a Biden. Ya está, claro, y bueno, Trump sigue insistiendo que no perdió, pero en realidad como que queda como un loco, digámoslo. Pero bueno, también fue noticia que Biden ya cambió su bio de Twitter y puso presidente electo, así que lo mismo que la vicepresidente, que es la primera mujer en ser vicepresidente de Estados Unidos, lo cual celebramos. Sí, y además con toda una historia de inmigración tan... sí, también para Estados Unidos es todo un emblema la inmigración con los... Exactamente. No sé si vieron el debate que decían que ponían a niños en jaulas. Tremendo. Sí. Estados Unidos, la verdad que primero fue un país de inmigrantes y después medio que se volvió para el otro lado. Sigue siendo un país de inmigrantes, por más que algunos no les guste. Antes eran bien recibidos y ahora no tanto. Más o menos. Estuve leyendo un libro el fin de semana que habría que revisar cuán bien recibidos eran. Es verdad, ¿no? Ese libro El amante japonés. Sí, esa reseña la podríamos tirar en algún viernes de recomendaciones. Así que está bueno para aprender un poquito de historia. Pero sí, no, básicamente a partir del lunes, Trump dijo que iba a ir a la Corte Suprema. Y esto parece que está terminado, pero para Trump parece que va a seguir peleando. Y les voy a traer una entrecruce en Twitter entre Greta Thunberg y Donald Trump, que siempre nos dan show, digámoslo. Siempre están peleándose. Y Donald, que viene tuiteando en mayúscula como a los gritos, tuiteó "Stop the count", como que paren de contar porque había fraude. Y
Greta le dice, sos un ridículo, Donald, tenés que trabajar tu problema de ira y por favor, anda, pareces de películas antiguas, por favor, tranquilízate. A lo que Trump le responde, deberías trabajar en tu problema de autismo. O sea, que... Ay, no, es terrible. Peleando con una chica de, no sé, 15, que encima tiene autismo. Al mismo nivel. No. No, es terrible. Es un desastre. Eso Lo llamativo es que esto, por alguna razón, gana elecciones, porque, o sea... Sí, gana. Es el presidente electo. Por poco no ganó Trump. Y anda así. Claro. Capaz es el voto anti-Trump, ¿querés decir, no es? No, yo lo que quiero decir es que esto es muy preocupante comunicar de esta manera, porque cualquier cosa se puede decir. No hace falta pruebas, no hace falta, lo dice Trump, lo pone en una red social que se amplifica a miles de millones de personas. ¿Y dónde queda el límite, ¿no? Hay un libro sobre el arte de discutir, que creo que eso es lo que nos terminó de llevar a este momento, que dice que para ganar una discusión, cualquier cosa vale. Vale mentir, vale agredir, vale lo que sea para que tu oponente quede reducido. Y me parece que eso es muy dañino, sobre todo si se aplica a sistemas democráticos. Hay que pisar al oponente. Creo que Trump apoya esa doctrina. Sí, pero no necesariamente uno gana, o sea, entre comillas, la discusión por pisar al oponente, o sea, porque muchas veces también lo que pasa en ese caso, el contrario, muchas veces se llama el silencio o evita, justamente porque no es un debate constructivo, sino destructivo que no lleva a nada. Eso, después si gana o no, ya quedará, es como un análisis medio subjetivo de cada uno. Igual yo quiero retomar algo que vos preguntaste, Anto. Yo creo, en mi humilde opinión y escasa conocimiento de los estadounidenses, que igual esto fue un voto anti-Trump. Esto no fue un voto pro-Biden, es un voto anti-Trump. Así que, por favor, titulares, Ana. Yo creo que viene por ahí. Sí, se habló mucho de esto. Muchos decían que Biden no era un candidato atractivo para votar. Pero bueno, Donald Trump también tiene muchos amores y odios. Es una persona que no tiene grises. Pero... O sea, no olvidemos que también con esta actitud de él, en realidad ganó ya una elección. O sea, él no cambió. Él sigue siendo el mismo de siempre. Y en su momento lo bancaron. Hoy ya no. Claro, también casi gana esta. Para mí, si no hubiera coronavirus, si no hubiera manejado tan mal la pandemia... Hubiese ganado. Ojo, claro. Así que bueno, chicas, ¿qué les parece si pasamos al momento de la entrevista? Pero antes, un tema musical. Dale. Bueno, bienvenidos al segundo bloque de Vox. Hoy tenemos el placer de recibir a Lucía Caballero. Lucía es militante feminista, investigadora de la UBA y docente en la UNTREF. Sus temas de investigación tienen que ver con la economía feminista. Buenas noches, Lucía, ¿cómo estás? Hola, chicas, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por participar. Un gusto siempre hablar con compañeras feministas y economistas. Lo mismo decimos. Y nos vamos a meter de lleno con eso porque queremos que nos cuentes un poco sobre tu libro, una lectura feminista sobre la deuda. Acá en Vox hablamos 50 millones de veces de la deuda, pero nunca desde esta perspectiva. ¿Qué sería darle una mirada feminista al sistema financiero? Bueno, es una... primero me parece importante destacar que es un libro que se hizo primero como un encuentro entre nuestras investigaciones, ¿no? Investigaciones personales que en el marco de la universidad pública, pero también en otros espacios de investigación, pero que tiene... Creo que el proceso más interesante es que fue un libro escrito al calor de lo que fue el proceso de masificación del feminismo de los últimos años. Y eso es importante porque en el libro, de hecho, está contado de esa manera,
a partir de la narración de lo que fue una acción que se hizo en la puerta del Banco Central desde el colectivo Ni Una Menos, donde fue la primera vez que se usó la consigna Vivas, Libres y Desendeudadas, y está muy en relación con ese hito en la militancia. Entonces, digamos que una lectura feminista de la deuda es un conjunto de puntos metodológicos para pensar el endeudamiento desde una perspectiva feminista, elaborados al calor de este proceso político de los últimos años y también en el marco de investigaciones personales, ¿no? Nosotras ahí en el libro decimos que tiene algo así como hay tres maneras importantes y 3 puntos importantes que definirían una perspectiva feminista del endeudamiento. La primera que nosotras ponemos ahí en el libro y que además eso después lo fuimos desplegando, que tiene que ver con pensar el endeudamiento situado en cuerpos y territorios concretos, es decir, no hablar de una relación deudor-acreedor abstracta, universal, sino que pensar cómo se da ese endeudamiento en la vida cotidiana, de qué manera impacta en su dimensión genetizada, sexualizada, y eso es muy importante porque además nos permitió también, eso se ve en el libro, estudiar las maneras en que el endeudamiento opera en diferentes, por ejemplo, realidades laborales. Ahí en el libro ponemos, por ejemplo, cómo opera la deuda en las economías campesinas, cómo opera el endeudamiento para, por ejemplo, mujeres que están en situación de encierro, cómo opera el endeudamiento en las mujeres jóvenes que tienen trabajos precarizados, intermitentes, cómo opera el endeudamiento en, por ejemplo, mujeres migrantes, también beneficiarias de subsidios. Entonces, eso es un punto metodológico muy importante de hacernos esa pregunta de a quiénes se endeuda, de qué trabajan esas personas que están endeudadas, de qué tipo nosotras decimos en el libro de economía de la obediencia, organiza la deuda en esas realidades. Entonces, ese punto un poco lo resumimos en la idea de ponerle cuerpo a la deuda, ¿no? De no hablar de algo general, universal, sino de encarnarlo concretamente en esas vidas y en cómo organiza también las realidades concretas de las mujeres lesbianas, travestis y trans. Después, como segundo punto, decimos en el libro que la mirada feminista de la deuda es capaz de pensar el endeudamiento en relación a los trabajos no remunerados, desvalorizados, los trabajos que históricamente realizamos las mujeres, las lesbianas, las travestis y trans. Entonces, de alguna manera es también un punto de vista que tiene mucho que ver con el punto de vista de la economía feminista, que es entonces pensar que no solamente se endeudan aquellas que tienen salarios, sino también que el endeudamiento es capaz de, digamos, de extraer valor de esas formas laborales que no son reconocidas o que son desvalorizadas. Y después esa es una investigación que además profundizamos, por ejemplo, en el marco de la pandemia, donde observamos un fenómeno que parece paradójico, pero es que a mayor cantidad de trabajo no remunerado en el ámbito doméstico, crecieron las deudas. Es decir, hubo más trabajo y más deudas en la pandemia. Y eso es algo que... Re interesante. Sí. Es algo que profundizamos a partir de ese punto metodológico que está ahí expresado en el libro, ¿no? Nosotros estamos hablando de para pensar el fenómeno de quedarse en casa, ¿no? Y de las nuevas deudas que aparecieron, sobre todo ligadas a deudas de alquileres, de servicios públicos. También decimos de deuda por conectividad, ¿no? En el caso de mujeres de barrios populares que tuvieron que usar
los celulares para acceder, por ejemplo, a la educación. Entonces hablamos de una inmovilidad endeudada. Claro. Y que convive con la intensificación del trabajo, por ejemplo, del trabajo doméstico, pero también del trabajo comunitario que se dio durante el periodo de aislamiento. Y eso es un punto de vista que, digamos, desplegamos en la pandemia, pero que ya estaba presente en el libro. Y el tercer punto que decimos como mirada feminista de la deuda es es la conexión entre este endeudamiento de las mujeres lesbianas, travestis y trans con la violencia. Pensarlo también como una conexión muy concreta entre este tipo de violencia económica y las violencias machistas, partiendo de la base de que el endeudamiento organiza los vínculos, organiza los modos del trabajo, y que eso tiene una traducción y una conexión directa con las modalidades de violencia en la actualidad. Y eso también parece un punto de vista, un punto también muy importante. Es súper interesante, y cuando empezamos a meternos en este mundo de las herramientas financieras con perspectiva de género, yo me acordé que en un momento de la facultad habíamos estudiado el tema de los microcréditos, que era con Yunus y Amartya Sen, que le habían dado microcréditos a mujeres, y eso como que las había empoderado. Pero después leí un paper que decía que, al contrario, les había cortado sus libertades, porque las mujeres se habían encontrado con dobles o triples jornadas de trabajo para pagar esas deudas que habían tomado, y con los trabajos de cuidados que les sacaban toda la disponibilidad de tiempo. Entonces, ese es un ejemplo de que a esa herramienta que pensábamos que era feminista le faltó perspectiva de género, o en realidad sí las empoderó a las mujeres, estos microcréditos. Bueno, es una pregunta que está buenísima. Justo ahora estamos por sacar un documento que hicimos entre tres en el grupo de investigación e intervención feminista de la UBA en el que participamos, que hace un poco una historia. Hoy en día se habla mucho de inclusión financiera, sí. Que es como un poco una palabra que está de moda, que apareció mucho también a partir de las situaciones que se generaron en el aislamiento, ¿no? Y sobre todo a partir de la imposibilidad o del desafío del Estado de hacer las transferencias de subsidios de emergencia, y apareció todo esto de, bueno, es necesaria una inclusión financiera cada vez más masiva. Bueno, y nosotras empezamos un poco a hacer una investigación también en la pandemia sobre un poco la historia de la inclusión financiera y a qué se le llama hoy inclusión financiera, y a partir de qué realidades geopolítica aparece este término. Bueno, lo que quiero decir es que en el medio de esa investigación nos encontramos también un poco con la pregunta sobre qué rol jugaron los microcréditos, y eso es interesante pensarlo a la luz de la inclusión financiera, porque hay autores que están diciendo que la inclusión financiera es como una etapa, un balance de lo que fueron los microcréditos, digamos, una aceptación implícita del fracaso de la política de los microcréditos. Silvia Federici dice claramente que los microcréditos fueron una estrategia de los bancos internacionales, una estrategia global, que frente a la constatación de que en los países del sur global las mujeres despliegan estrategias de supervivencia y otros tipos de economía que ante la crisis pueden de alguna manera asegurar recursos para vivir, los bancos desplegaron una estrategia de tratar de generar, de financiarizar, o lo que dice Federici es de transformar esos lazos de cooperación de esas mujeres en lazos de explotación. Y efectivamente hay un montón de estudios que marcan cómo esas mujeres no solo no pudieron desplegar
hacer crecer esos proyectos autogestivos, sino que terminaron más endeudadas. Y entonces hay autores que están diciendo que un poco la inclusión financiera es como un balance del fracaso de la política de los microcréditos, ¿no? Entonces, efectivamente hay que tener cuidado cuando hablamos, cuando pensamos herramientas financieras con perspectiva de género. Al principio parecía una buena idea, ¿o no? A mí me parecía como algo súper buenísimo, potente, y después enterarnos la vuelta de tuerca me dejó como bastante decepcionada. Por lo menos si uno no sigue estudiando, creo que se queda con la primera imagen, ¿o no? Quizás le faltaba esta perspectiva, tal cual. Sí, y además porque, por ejemplo, hay algo también que nosotras, justo el documento va a salir mañana, así que se los reenvío. Primicia. Pero también para pensar cómo, algunos puntos metodológicos para pensar estas herramientas que aparecen hoy, que obviamente que muchas pueden ser positivas, de financiamiento de proyectos autogestivos de mujeres, etcétera. Pero nosotras pensamos, por ejemplo, que lo importante de pensar esas herramientas a la par de la provisión de servicios públicos, a la par de pensar que los ingresos de esas poblaciones tienen que, por ejemplo, ser ingresos que permitan, por ejemplo, ganarles a la inflación. Porque si no, lo que no se puede pensar una estrategia de financiamiento aislada de todas esas variables, porque si no, lo que se produce es que ese tipo de herramientas terminan siendo vehículo para endeudarse, ¿no? En un contexto donde no hay provisión de servicios públicos o donde, por ejemplo, los ingresos están constantemente retrasados con respecto a la inflación, cualquiera de esas herramientas termina generando más endeudamiento, ¿no? Entonces es importante no pensarlo aislado y, como decías vos, no pensarlo tampoco aislado de por ejemplo, de la cantidad de horas que se dedican al cuidado, de la cantidad de horas que se dedican al trabajo reproductivo. Digamos que es un punto importante de lo que puede ser una metodología feminista para analizar esas herramientas, es cómo hacer para pensar esas herramientas de financiamiento en un contexto más amplio, que piense, por ejemplo, eso. Hay servicios públicos para que se puedan, por ejemplo, socializar tareas de cuidado, hay ingresos asegurados, hay trabajo remunerado, hay trabajo reconocido. Creo que no se puede aislar esas herramientas financieras de todo ese contexto. Lucía, te quería hacer una consulta respecto a algo que habías mencionado también más al principio, con respecto a lo que es la violencia económica. Hay, digamos, hay como un conocimiento, o uno supone que la dependencia económica hace dificultosa la elección o la decisión de una mujer de decir, bueno, yo me tengo que retirar de este hogar en el cual estoy siendo víctima de violencia de género. En ese sentido entiendo yo, y creo que vos me lo confirmes, que el Estado ha generado o ha empezado hace unos años a destinar ayudas a las mujeres víctimas de violencia, justamente para poder empezar a revertir esto. La pregunta primero es si esto es así, y si es así, si ya se ha empezado a notar algún cambio con respecto a esta situación. Vos decís, hace unos años, ¿estás hablando de este gobierno o más atrás? No, tengo entendido más atrás. En realidad, concretamente, la escuché a Cristina decirlo y dije, bueno, incluso con datos como diciendo, bueno, gracias a ayudas que el Estado dio o da, mujeres han podido tomar la decisión de independizarse cuando antes no lo podían hacer. Y yo dije, bueno, sí, es buenísimo, pero bueno, no estaba segura. A partir de un discurso de Cristina, decís. Sí. Bien, sí, ahí me parece que son dos elementos distintos. Me parece que hay, efectivamente hubo políticas muy importantes desplegadas durante esos años que en ese momento no tenían una lectura en clave feminista, ¿no? Bien. Entonces, pero que efectivamente el impacto era de mayor autonomía económica. Estoy hablando de la asignación universal por hijo, estoy hablando de las moratorias previsionales,
las moratorias previsionales fueron una política con una clara perspectiva feminista que permitieron a muchas mujeres jubilarse después de haber tenido trayectorias laborales intermitentes, informales, y esas políticas en ese momento no se le veían en una clave de reparación frente a una injusticia, digamos, más en clave feminista, pero efectivamente el impacto era de generar mayor autonomía económica. Eso con respecto a esos años que vos nombrás, efectivamente eso son políticas que favorecen la autonomía económica y digamos que de hecho producen un cambio de alguna manera en las relaciones de poder en el ámbito doméstico. Yo lo viví, por ejemplo, con mi abuela, que cuando empezó a cobrar la jubilación a partir de esa moratoria previsional, empezó a poder salir de la casa con su plata. O sea, no dependía de mi abuelo para hacer cosas en la calle. No tenía que esperar a mi abuelo para que le diera la plata para salir a la calle. Efectivamente, ahí hubo un conjunto de políticas que en ese momento no se pensaron en clave feminista, pero que tuvieron un impacto en la autonomía económica de las mujeres muy importante. Pero por otro lado, yo pienso que ahora está habiendo algún cambio importante en relación a cómo se piensan las medidas que abordan la violencia de género, que están mucho más enfocadas en un paradigma de favorecer la autonomía económica que solamente en generar estrategias cuando ya por ejemplo, cuando ya el hecho violento se consumó, ¿no? Podemos dividirlas, si querés, las políticas de prevención de la violencia de género las podemos pensar en el mismo trayecto de vida de la persona que sufre violencia. Pues sí, bueno, el Estado puede intervenir fortaleciendo la autonomía económica de esas mujeres, o puede prevenir ya en el momento del botón antipánico, ¿no? Es como una especie de trayecto temporal donde se puede pensar la intervención del Estado. Yo creo que hoy por hoy está habiendo un cambio en el enfoque muy lentamente en el tratar de pensar las políticas de prevención de la violencia de género desde el punto de vista de favorecer la autonomía económica de esas mujeres. Y ahí pienso que... Ahora tenemos un ministerio de género. Sí, sí tenemos. No sé si tienen políticas con respecto a lo financiero, no estoy al tanto, pero creo que al hacer política pública ayuda a tener un ministerio, creo que ahí ya es un gran avance. Sí, es un avance, es un gran avance. Ahora, hace unos meses se lanzó el plan Acompañar, que es un plan que da un ingreso, un salario mínimo durante 6 meses a una persona que haya estado en una situación de violencia. Eso también es importante, es la primera vez que se da una transferencia de ingresos para acompañar un proceso de fomentar que esa persona pueda de alguna manera tener autonomía económica para atravesar esa situación. Bueno, yo conozco casos de personas que no se separan, quizás porque no pueden, su trabajo no les permite mantener a sus hijos, su casa. Creo que no sabe más sobre esto, pero puede ser que sea un ejemplo también de violencia económica. Sí, exactamente. ¿Salió una ley? ¿Puede ser? ¿Hace poco? ¿Una ley? No, creo que está hablando del plan este justo que acaba de mencionar Lucía, que te acompañan unos meses, que yo incluso también lo había leído, que en España también lo habían implementado y me pareció muy copado. Y aparte de este plan del gobierno, por ejemplo, el tema de la financiarización que se da no a través del sector formal, que no es que sea informal, no es que está en negro, pero viste esos lugares de crédito que uno encuentra sobre la calle que te matan con el interés, pero que son justamente los que atraen a la gente más vulnerable, que quizás no tiene un trabajo fijo, no tiene un recibo para presentar, y entonces, bueno, ante la necesidad de endeudarse recurre a ese tipo de lugares. ¿Ustedes sabés si hay datos donde demuestre cuál es el porcentaje de las mujeres, digamos, si es que están más afectadas ellas, o ese área que es más informal, digámoslo, no se tiene mucha información al respecto? Mira, para terminar con la pregunta anterior, igual porque me faltaba un comentario, no pasó la otra. Creo que
que hay políticas que se están implementando que cambian un poco, que cambian bastante, digamos, sustancialmente la perspectiva de cómo se piensa la violencia, pero sin embargo creo que por el momento no está alcanzando en relación a, por ejemplo, pensemos en cómo estamos hablando de que las últimas estadísticas marcaron que durante la pandemia el sector de la población donde más se vio afectado los ingresos, ya sea por despidos, por suspensiones o directamente por mayor precarización laboral, son las mujeres jóvenes, ¿no? Y me parece que no se pueden, digamos, escindir las políticas de prevención de la violencia del marco más general de cómo en qué estado está el avance en relación a avanzar con políticas redistributivas, en relación a, por ejemplo, pensar en la continuidad del IFE, en cómo se aborda la problemática de la vivienda. Digamos, hoy en día, por ejemplo, es el lugar más importante para pensar una política de prevención de las violencias, está evidenciándose la política pública en relación a la vivienda. O sea, eso es algo que se reconoce inclusive en la discusión de política pública. No se puede pensar la prevención de la violencia machista hoy por hoy sin pensar la problemática de la vivienda, porque la problemática de la vivienda es el núcleo que explica, por ejemplo, quién se puede ir y quién se tiene que ir y quién se puede quedar en una situación de violencia. Quién puede salir, quién puede desplazarse en una situación de violencia si, por ejemplo, no podés pagar un alquiler. Y bueno, ni que hablar si vamos inclusive a los estratos más bajos, que hay un montón de situaciones en las que las mujeres se escapan de las situaciones de violencia y quedan prácticamente en situación de calle. Entonces, creo que es imposible pensar una política de prevención de las violencias, por ejemplo, si no está hoy por hoy atada a la agenda de la política pública en relación a la vivienda. Y pasando al otro tema, a ver, no tenemos estudios puntuales sobre ese tipo de endeudamiento, pero sí se puede hacer como una especie de, digamos, no tengo estadísticas sobre eso, pero vos podrías hacer como un espejo con la situación de lo que pasa con la deuda por los subsidios sociales vía ANSES, y cómo, por ejemplo, estamos hablando de que en los últimos años si el 97% de la asignación universal por hijo la cobran las mujeres, y estamos hablando de que esa fue la población que más se endeudó en los últimos años vía subsidios sociales, y son mujeres. Entonces eso, aún si no tenés datos sobre cómo se da ese endeudamiento más en otros circuitos más informales, podemos igualmente inferir que igualmente tiene que ver con este mismo fenómeno, ¿no? Que son las mujeres haciéndose cargo de la economía doméstica en una situación de crisis y tomando deuda para hacer malabares en la vida cotidiana y para sostener esos hogares. Entonces, creo que eso se replica en los ámbitos más informales, como vos preguntabas. Bueno, Lucía, es re interesante lo que nos estás contando. Lástima que se nos terminó el tiempo, pero bueno, esperamos poder retomar esta charla en algún otro momento porque nos quedaron un montón de temas por tocar. Pero bueno, te agradecemos un montón tu tiempo y esperamos verte pronto. Bueno, muchas gracias por la invitación, y mañana les paso el documento que les contaba sobre inclusión financiera, ya que me gustaría tener la evolución de compañeras economistas. ¿Cómo no? Por supuesto. Encantada. Nos vemos. Nos vemos.
Muy bien, amigues, esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras disfrutamos hacerlo. Si quieren seguir la conversación, ¿por dónde pueden hacerlo, Anton? Por Twitter como Poco y Mejor Toxas, por Instagram como Poco y Mejor Toxas. Nos ven en YouTube como Poco y Mejor Toxas también, suscríbanse. Y en Spotify Poco Toxas. Genial, bueno, chicas, un placer como siempre compartir este programa con ustedes. Nos vemos la semana que viene. Chao. Adiós.